años de tragedia humanitaria en Colombia. Mis compañeros son Marianela España, Laura García, Camila Ortiz, María Paula López y pues, mi persona, María Victoria Oz. Bueno, podemos empezar diciendo que este periodo de tragedias fue entre 1996 y el 2005, donde la guerra pudo alcanzar su máxima expresión, extensión y pues, niveles de victimización. Entonces el conflicto armado lamentablemente se convirtió en una disputa de sangre por tierras y poder local. Además, este periodo se instaló mucho la intimidación, la agresión, la muerte y el destierro. Como podemos ver a mano derecha, aquí en 1996 se dio el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. También para este periodo, las masacres se convirtieron en un signo característico, al igual que el desplazamiento forzado. Muchas personas, pues esos cuatro personajes van a estar a favor y en contra del diálogo con los líderes del conflicto armado. Por su parte, Ernesto Samper no participó mucho en su periodo de presidencia debido a que en la crisis del proceso 8000 no le dio la oportunidad de realizar dichas negociaciones. La única negociación que pudo realizar es la liberación de 70 comandantes de la fuerza pública que habían sido secuestrados por las FARC. Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando Botero, pues no acompañó a Ernesto Samper, sino que dijo que no iba a participar en ninguna de las de negociaciones con la FARC debido a que si esto pasaba, pues ellos iban a exigir más de lo que merecían por todos los daños que le habían hecho pues a la comunidad. Por otra parte, Andrés Pastrana dio lugar en Cajuán, Caquetá, una negociación para la FARC, donde Horacio Serpa afirma que la negociación fue un camino para superar el conflicto. Por primera parte, vamos a hablar del paramilitarismo como una máscara que se va a expandir y va a transformar la política. Entonces el paramilitarismo va a resurgir y pues la primera como instancia de esto es que el gobierno va a establecer un esquema legal para las autodefensas que va a ser a través de las cooperativas de vigilancia y de seguridad privada, el cual se va a también llamar Convivir y va a ser decretada. Y además, este decreto va a tener criterios muy laxos contra los derechos humanos y para el porte y comercio del narcotráfico. Pues ya en alrededor de 1997 van a existir 414 convivir a lo largo del país y reconocidos jefes paramilitares como Mascusco, Pupo, Jorge 40 Vecino y Candela integran las convivir para perpetuar pues con sus armas varios crímenes como la masacre de Pichilín. En segunda instancia, se debe a que el Ejército Nacional replegó debido a sus golpes militares propinados por las FARC entre 1996 y 1998. Y esto dejó el peso de la lucha recayera contra las convivir. Pues además, pues en tercer lugar, se va a dar un proceso de reconfiguración interna donde va a superar el estancamiento que se había padecido en el gobierno de César Gaviria por las pugnas internas y la concentración de esfuerzos en la guerra contra Pablo Escobar. Prosiguiendo, en 1995 se va a dar la fundación de las autodefensas campesinas en las localidades de Córdoba y Urabá. En 1997 pues se va a crear la conformación de Autodefensas Unidas de Colombia, donde aquí se reúnen los jefes de 9 organizaciones paramilitares de distintos puntos de geografía nacional para generar lo que ellos llaman un movimiento político-militar de carácter antisubversivo en el ejercicio del derecho de la legítima defensa. Como podemos ver en la parte izquierda, estos van a ser los lugares donde se va a dar la expansión paramilitar, que van a ser los departamentos de Meta, Guaviare, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar y la localidad de Catatumbo. También se va a dar el pacto relito, pues que paramilitares van a optar por buscar el poder nacional y este va, pues en sí, se basa en la formulación de un nuevo contrato social basado en la defensa de la propiedad privada y la perseveración del control nacional. En las elecciones del 2002, el paramilitarismo obtuvo gran fuerza debido a que sus fichas coparon una tercera parte del Congreso. Además, tuvieron control sobre 250 alcaldías, 9 gobernaciones y las Autodefensas Unidas de Colombia consiguieron una pues, elección de 26 senadores
y así pudieron influir en diversos organismos del gobierno nacional. Bueno, en segunda instancia tenemos que los guerrillas van a secuestrar, carecer y van a llegar a Caguán. Entonces los guerrillas no quisieron ya transmitir por la vía civil de la mano, ya que pues se hizo la reforma constitucional de 1991, entonces estas se van a alejar de la región urbana y van a ampliar su ejército y logran aumentar combatientes a 30.000, entre ellos van a estar las FARC, el ELN y otras organizaciones. También en este periodo se intensificaron el secuestro y la utilización de recursos provenientes del narcotráfico y propinaron grandes derrotas de fuerza pública en el sur y oriente de Colombia. Bueno, entonces siguiendo con el tema, los paramilitares se afincan en el norte y las FARC en el sur. Entonces, bueno, vamos a empezar explicando. Entonces, la confirmación de algunos corredores estratégicos de grandes dimensiones, además de que intensificó pues todo lo del conflicto y pues la guerra como tal, posibilitó también una mayor conexión y como digamos que el contacto o la química espacial entre las regiones afectadas. Entonces, así se configuró un escenario de guerra en la zona norte y en el noroccidente del país, y esto se dio, pues digamos que dio como consecuencia la relación con el avance paramilitar. Y desde la subregión del eje bananero en el Urabá hacia el Bajo y Medio Atrato, pero también hacia el norte y contra la costa Caribe. En 1998, la fuerza pública comenzaba a mostrar la capacidad para neutralizar las acciones de las FARC, y esta se afianzó en 1999 y el año 2000, debido a las ventajas del uso de helicópteros y aviones. La quiebra de la ventaja táctica de las FARC se dio entre 1996 y 1998. La actividad militar se reforzó por el Plan Colombia, la iniciativa, perdón, no inactividad, que estaba apoyado por Estados Unidos en cuanto a tecnología militar e inteligencia. Este inició en el año 2000 y enfatizó en la vinculación de los grupos armados con el narcotráfico, dejando en segundo plano los aspectos económicos, sociales y políticos que daban base a la expansión de los cultivos ilícitos. Las FARC consideró el Plan Colombia como una propuesta de guerra, además de algo contradictorio por parte del gobierno. Frente a este Plan Colombia y su política, las FARC realizó un paro armado en el Putumayo en el 2003 que generó una crisis de orden humanitario. La ambigüedad entre la lógica militar y política de ambas partes resultaron en una fragilidad del proceso de paz. El proceso de Caguán se vio paralizado por las acciones violentas de las FARC, destacando el asesinato de 3 líderes indigenistas norteamericanos que modificó la actitud de Estados Unidos frente al proceso de negociación contra las FARC y trajo crisis dentro de este. La zona desmilitarizada del Caguán era una zona segura para el cautiverio y negociación de secuestrados y también un sitio de entrenamiento guerrillero. Inclusive dentro de este territorio se planeaban las operaciones de guerra móvil. Los paramilitares presionaban en contra de las negociaciones con la guerrilla en el intento de establecer una prórroga indefinida en la zona de distensión acordadas con las FARC. Las AUC decidieron entonces secuestrar a Piedad Córdoba para sabotear el entendimiento en la mesa de negociación. Acciones de este tipo llevaron a las FARC a la suspensión de procesos de diálogo, que con la aprobación del Plan Colombia llevaron a la crisis definitiva el proceso con las FARC en el año 2000. Este mismo año, las FARC se focalizó en atacar a poblaciones aisladas, en colocar carros bombas y también en secuestrar y extorsionar. En Estados Unidos se gestó la idea de ampliar los recursos del Plan Colombia para utilizarlos en combate contra grupos guerrilleros. De aquí en adelante la amenaza narcoterrorista cambió su significado y se vinculó al conflicto armado. Los diálogos se declaran rotos por parte de Pastrana y se da un inicio a la recuperación de la zona de despeje por parte de la fuerza pública, siendo una respuesta militar de las FARC una ofensiva nacional que elevó las disputas regionales y territoriales con los paramilitares. Muy bien, ahora, paramilitares contra guerrillas y viceversa. En alternancia al proceso de Caguán, las interacciones que aparecían entre las AUC, las FARC y el ELN eran muy violentas y se incluían claramente aquí los enfrentamientos entre estos dos últimos. Las AUC se oponían a los diálogos de paz con las guerrillas y decidieron avanzar
del norte hacia el sur del país, buscando disputar la hegemonía y el control que tenían las guerrillas, luchar contra estas e implementar un modelo agrario latifundista y agroindustrial. También ejecutaron una estrategia de violencia para excluir a la oposición social y política de las élites regionales. En este periodo, la transformación más importante del paramilitarismo fue la consolidación como coalición de sectores emergentes y clases tradicionales. Las AUC iniciaron una ofensiva nacional y el 25 de mayo de 1998 en Barranca Bermeja se inicia la disputa territorial entre paramilitares y guerrillas con el ataque de las AUC a este territorio, Barranca Bermeja. También el Catatumbo se convierte en un escenario en el cual se gesta la violencia. Bueno, también en la región del Catatumbo, en el norte de Santander, se convirtió pues en un escenario de cadena de violencia, como masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. Estos pues fueron realizados más o menos entre el 1999 y 2000. Se sabe que el 29 de mayo de 1999, más o menos unos 400 militares, pues incursionaron en la inspección de policía de la Gabarra Norte de Santander, donde mataron a 20 campesinos, saquearon e incineraron más de 50 viviendas. Esto pues lo que llevó a un desplazamiento de más de 300 personas hacia Venezuela. Un día después, el 30 de mayo, pues integrantes de los frentes de José María Becerra y Omaría Montoya del ELN entraron a la iglesia La María del barrio Ciudad Jardín en Cali y secuestraron como a 162 personas. Estas acciones, pues, paramilitares implicaron, por ende, la suspensión unilateral de la mesa de negociación por parte de la FARC. En el mismo momento que se iba a abordar el tema del canje de guerrilleros detenidos en las cárceles nacionales por los policías y militares detenidos por las FARC. Igualmente esto fue como objeto de disputas entre los cascos urbanos de los municipios de Puerto Asís, de San Miguel y Valle del Guamués, porque esta incursión estuvo asociada nuevamente a intereses narcotraficantes que lo que buscaban era entrar a disputar el control y el dominio de la zona. Pues este juego de interacciones violentas entre guerrillas, paramilitares y Estado, pues se agregó que hacia mediados de marzo del 2000, una confrontación en el oriente antioqueño entre la FARC y el ELN. El enfrentamiento pues se hizo evidente desde diciembre de 1999, más o menos, cuando miembros de los frentes 9 y 47 de las FARC asesinaron a 5 integrantes del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Ante este hecho, pues los comandantes de Carlos Alirio Buitrago anunciaron que tomarían medidas contra las comisiones de los guerrilleros de los frentes 47 y 9 de las FARC y los obligaron a desplazarse y a movilizar sus áreas de injerencia y control. Otro hecho importante que ocurrió fue que hubo otro diálogo frustrado con el ELN, ya que las acciones violentas que perpetraron contradecían sus acercamientos a la sociedad civil como interlocutor estratégico para presionar el diálogo de paz con el gobierno nacional y realizar la convención nacional. Entonces, entre tales hechos, pues de violencia, se encuentra el ataque al oleoducto que provocó la tragedia de Macucha en Antioquia. También en octubre de 1998, el secuestro del avión de Avianca, el secuestro masivo de feligreses en la iglesia Santa María en Cali en mayo de 1999 y un sinfín de oleada de atentados y secuestros. En este sentido, pues la posición de las AUC era pues como muy clara frente al eventual proceso de diálogo con el ELN, ya que no solamente tenían claro cómo impedir el desarrollo de las negociaciones, sino también pues no retroceder en los avances que habían logrado en la región nororiental del país. Pues ante la insistencia del ELN en exigir una zona como de despeje, se gestó en enero del 2020 el movimiento por el no al despeje entre los pobladores del sur de Bolívar. En contraste, pues hubo como una manifestación de alrededor de 500 campesinos para apoyar el proceso de paz con el ELN. La zona pues de despeje en el sur de Bolívar y la realización de la Convención Nacional. La movilización de estos campesinos a favor de la zona de despeje desde la zona rural de Morales hacia el casco urbano
tuvo como respuesta la movilización por parte de los habitantes del casco urbano de este municipio, con el único fin pues de rechazar la presencia de guerrilleros que piden el despeje para el ELN. En cuanto a las expansiones diferenciadas y los acomodos territoriales de la guerra, podemos decir que se consolidaron aún más en las sabanas del Caribe y el sur de Bolívar. Pues esto les permitieron incursionar en zonas que eran considerados bastiones tradicionales de la guerrilla, como la ciudad de Barranca Bermeja, el sur de Bolívar y las zonas de colonización del sur del país. Además, pues el crecimiento de la opinión pública favorable a los grupos paramilitares reflejaba el cansancio social con la insurgencia y la polarización a la que estaba llegando la sociedad colombiana. Paramilitarismo, perdón, inició pues además una significativa expansión geográfica hacia el suroccidente, donde empezó pues a imputarle a las guerrillas el control de algunas regiones como el Valle del Cauca, Putumayo, y al tiempo pues que intensificó el noroccidente y el nororiente del país la disputa por el control de Urabá, el Magdalena Medio y el Catatumba. Pues llegó a un punto gradual de fortalecimiento del paramilitarismo, pues que era interpretado por algunos como un proceso de autonomización del fenómeno paramilitar frente a sus mentores iniciales. Eh, los paramilitares intentaban entonces pues como dejar de ser considerados grupos armados contra insurgentes de carácter local y regional, para así poder llegar a configurar un proyecto político y económico con alcances nacionales. Ese objetivo implicó reforzar su influencia en la política regional y local, y ya que no solo de facto como el pasado, sino mediante su participación más o menos abierta en las elecciones con candidatos propios y con control sobre aspectos de la gestión estatal de los docentes territoriales, como la salud, la educación, etc. Las FARC también registraron pues, un cubrimiento a escala nacional y un crecimiento geográfico sostenido, pero no en las mismas proporciones que los grupos paramilitares. O sea que se puede decir que, en resumen, gran parte de la dinámica territorial de las FARC estuvo relacionada con el mantenimiento de corredores geográficos que permitieron movilidad, desplazamiento de acciones militares simultáneas en varios departamentos y regiones estratégicos de la nación. Pero pues su estrecha relación con los avances y la ocupación territorial que tenían con los que sostuvieron los paramilitares hicieron así que el ELN registrara durante esos 4 años, desde el año 1998 hasta 2002, un parcial retroceso y debilitamiento en términos especiales y militares en la región norte del país. Entonces, así decidieron concretar su expansión nacional a sus territorios de retaguardia en el sur del país mediante una disputa por la cadena productiva de la economía regional de la coca en un momento histórico de las FARC, pues ya que estos tuvieron injerencia en estas. En el Putumayo esa disputa se evidenció con la masacre del Tigre realizada en enero de 1999 y el Pacífico Caroliniense con la masacre del Naya, que se realizó en el año 2001. En el nororiente, de manera similar, lo que empezó siendo una temprana inserción del ELN y en menor medida de las FARC en zonas campesinas y colonización, se transformó en la imposición de un proceso de ganaderización y agroindustrialización por la vía paramilitar, lo que produjo la descomposición de la economía campesina, minifundirse y el agotamiento de las zonas baldías que aún son los bastiones de las guerrillas. El trasfondo económico de las disputas territoriales, el trasfondo económico de las disputas territoriales y, bueno, las disputas territoriales. Los efectos de la apertura económica y el desmonte de la institucionalidad pública implicaron un abandono total del país rural, que no hizo otra cosa que dejar el territorio despejado para atizar la feroz confrontación por su control entre los actores armados, quien ahora pues definirían como la configuración económica de esos sectores. Según el informe del desarrollo humano Colombia Rural, razones para la esperanza, las 360.537 hectáreas de palma africana que existen en Colombia hoy en día se concentran en el Magdalena, norte de Santander, Magdalena Medio, sur de Bolívar, etc. Además pues, de las oportunidades y los cambios que se produjeron en el país rural en medio de la feroz disputa territorial entre guerrillas y grupos paramilitares, el conflicto armado discurrió en medio de una crisis económica profunda, el periodo de crecimiento económico que se extendió desde 1993 hasta 1995. Esto dio paso a una etapa de desaceleración económica entre 1996 y 1997. Bueno,
con eso sería